¿Ya se me puede escuchar? Ok, es Alain Périsset, no, es Perú, o sea, pero faltaba una parte del apellido, así que, pero todo bien. Entonces, muchas gracias por, no, no pasa nada. Gracias por organizar este gran evento internacional y con mucho gusto voy a presentar a los otros participantes, pero empezando por mí, ya que me toca a mí empezar la charla. Así que en unos 30 segundos voy a presentarme. Me llamo Alain Périsset, soy doctor suizo. Estoy ahora en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, haciendo un postdoctorado sobre las marcas y las marcas naciones, especializándome en la marca Perú, que, bueno, tiene bastante éxito en el Perú por lo menos, y también en los países limítrofos, pero eso es otro tema. Y entonces la charla de hoy día se va a interesar en el tema de las categorías. Es un poco, obviamente como todo aquí será muy breve, pero es un poco para presentar y plantear cómo se puede construir jerarquías y arborescencias, categorías relevantes. Así que tomar un ejemplo y luego se podrá hacer unas preguntas durante 1, 2, 3 minutos y pasaremos luego a los otros participantes. Así que empezó. Voy a compartir la pantalla, a ver cómo puedo hacerlo. ¿Se ve la pantalla? Not yet. But... O sea, ¿se ve el PowerPoint o no? Not yet. Es en black. Está en negro. A ver. ¿Ahora? No, dear. Can you show something else, maybe? Voy a ver, como siempre, aquí capaz. No, ¿No? Que se demore por temas de conexión. Si deseas, puedes iniciar y ya. Maybe. Es que hay unos, Yeah, we can see it now. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Yeah. ¿Todos? Ok. Entonces, ven la pantalla en lugar de mi cara, ¿así es? Yeah. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, el tema de las categorías no es nuevo. Ya sabemos que con Peirce ya hubieron muchas propuestas para categorizar los signos, por ejemplo, pero yo soy más gramsciano, así que también en la semiótica estructural de Gramsci tenemos varios modelos para pensar las categorías. Precisamente como se nos enseñó Gramsci, se puede establecer un cuadro semiótico. ¿Pueden ver el cuadro semiótico? Todo se ve bien. Everything ¿Sí? is okay. Ok. Entonces, se puede hacer un cuadro semiótico para identificar los términos de una categoría. O también hay otro modelo muy famoso en la semiótica estructural de Gramsci, que está hecho que hizo Claude Gilbert, que se llama el esquema tensivo. Y gracias a esos dos modelos se puede entender, y es un postulado de la semiótica gramsciana, que cuando queremos entender bien una categoría, es importante basarse en 4 términos. El bueno versus el malo, pero para llegar al malo hay que pasar por el no bueno, y para pasar al malo y ir al bueno hay que pasar por un término intermediario que es lo no malo. Así que en general un semiotista gramsciano siempre propone 4 términos. Al igual que en el esquema tensivo, cuando por ejemplo la categoría es el rojo, pues vemos que en el rojo se puede establecer el rojo y diversos matices.
Ahora el problema con o sea, el problema, entre comillas, con esta idea es que cuando queremos ir más allá en detalle de las categorías, pues primero podemos tener la categoría, luego cada término, pero cuando queremos ir más allá en los términos, pues de nuevo vamos a dividir en 4, este término vamos a dividirlo en 4, en 4, en 4, y luego más allá en 4, en 4. Así que rápidamente lo que pasa es que hay muchos niveles y perdemos otro punto importante de la semiótica, que es la economía. Pero sin embargo, para establecer una categoría, no hay que olvidar que el cuadrado semiótico de Hamas es muy interesante porque nos hace recordar que una categoría bien estructurada está compuesta de 3 tipos de relaciones y que esos 3 tipos de relaciones pues subrayan, ¿cómo decir? Sí, relaciones diferentes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, entre el bien y el mal, es una relación de contrariedad, y el bien y el mal, en este caso, son contrapropuestas. En la parte diagonal es relación de contradicción, y lo que vemos es que los términos entre bien y no bien son oposiciones, y la relación de aplicación del cuadrado semiótico muestra matices, es decir, que es una graduación entre el bien y el no mal. Y es importante tener esto en cuenta. Ahora, para poder poner un poco en práctica esta idea, lo que me di cuenta es que cuando justamente queremos analizar una categoría con varios niveles, digamos en este caso la categoría de las bebidas Coca-Cola, se puede ir dividiendo cada nivel de la categoría 2 por 2 y no 4 por 4, usando uno de los tipos de división previamente mencionados, o dividir la categoría por contrapropuestas, o por oposiciones, o por matices. Y la idea con esta pequeña ilustración es mostrar que rápidamente, usando esta idea de las 3 relaciones, oposiciones, contrapropuestas y matices, se puede ir evaluando diferentes criterios. Por ejemplo, si nos interesamos entonces a esta categoría, los productos Coca-Cola, podemos identificar varios criterios para organizar la categoría. Por ejemplo, la necesidad inmediata, es decir, queremos algo para refrescarnos o para energizarnos. O la preferencia dietética, queremos algo con calorías o sin calorías. Luego podemos también elegir los Coca-Colas en cuanto a la adecuación biológica, para mujer, para hombre, o por el gusto, o Coca-Cola sencillo o aromatizado. O luego, una vez que estamos en la aromatización, podemos elegir entre, por ejemplo, aromas de vainilla o frutados, y más allá, entre los frutados, hasta podemos elegir entre pues Coca-Cola sabor naranja o cereza. Y la idea con todo esto es precisamente evaluar cuáles criterios son los más relevantes para hacer una categoría, y sobre todo luego a fines, digamos, prácticos, es poder proponer a agencias o a empresas tipos de product portfolio. Así que aquí, por ejemplo, ya hice la relevancia de los criterios, pero obviamente decidir de criterios relevantes o no relevantes siempre se puede discutir. Pero cuando tenemos, por ejemplo, todos esos productos, la pregunta primera que hay que hacerse es ¿cómo vamos a elegir un Coca-Cola? En general, cuando estamos en una tienda, vamos a elegir el Coca-Cola respecto al sabor, o respecto a si es 0 o no 0. Y bueno, como lo digo, todo se puede discutir, pero la idea básica es que primero compramos una Coca porque tenemos sed, y segundo, cuando tenemos todos estos productos, vamos más bien a buscar
si es para refrescarnos o tener más energía. Así que por eso puse la necesidad inmediata para refrescarse o para energizarse, lo primero. Y luego, una vez que entramos más allá en las categorías, el tema de la relevancia será, busco cuidar mi salud o no tomar muchas calorías o no me importa. Así que sería el segundo criterio. Y podemos ir así, siempre más por relevancia y llegar a una arborescencia, una jerarquía que se sostiene. Así que es la idea un poco de esta propuesta de desarrollar un método y un modelo para justamente proponer y analizar productos de marca, pero luego eso se puede también hacer para cualquier tipo de realidad, no solamente productos de marcas, pero hasta categorizar muebles, categorizar animales, todo lo que se puede. Y al final, también lo interesante de esta metodología que voy desarrollando es justamente poder entender cómo hay o que, cómo hay que identificar los criterios relevantes. Por ejemplo, como lo dije, para mí, pero en general eso se hace a través de encuestas o interviews o a través de estadísticas, pero podemos más bien imaginar que la gente cuando tiene todos los productos Coca-Cola lo elige o para refrescarse o para la energía. En general, la persona no va a elegir primero con calorías o sin calorías. Capaz el tema de las calorías viene luego de refrescarse o energizarse, pero es un otro criterio que sería más bien segundo. Y el último aquí criterio, que sea aromatizado o no aromatizado, será un criterio poco relevante en general cuando elegimos una Coca-Cola. Es decir, que no vamos a buscar una Coca-Cola porque tiene sabor a naranja, porque si el sabor a naranja es el primer criterio, más bien vamos a buscar un jugo de naranja o más bien comprar una Fanta. Elaine, por favor, da tus conclusiones porque ya es el tiempo Sí, de sala. claro. Y solamente eso, para terminar, la idea es que, bueno, como estamos en una semiótica gramsciana, luego se puede apoyar sobre la semántica interpretativa de François Rastier para hacer las moléculas sémicas de cada producto. Así podemos ver y entender la molécula sémica de cada, por ejemplo, producto dentro de la gama de los productos de Coca-Cola. Ya listo. Terminé. Así que, bueno, como lo había previsto con los otros participantes, si no hay tiempo, paso la voz a Didier Sala, o si no, si hay un minuto para una pregunta, y no sé cómo lo quieren manejar. Silvia, Podemos hacer las preguntas al final, Alan. está bien. Así que paso la voz a, no sé quién lo hace, o Silvia, ¿tú presentas? Podría hacerlo con gusto, sí, no hay problema. Pues en Ok. principio los coordinadores, pero no pasa nada. Aquí tengo la información. La siguiente persona, espero no equivocarme en el nombre, se llama Tassala Efa, Didier Tassala Efa. Él viene en representación de la Universidad de Limoges, Francia. Es profesor de semiótica y comunicación de la Universidad de Limoges, director del Máster de Semiótica y de Estrategias de 2015 a 2019 y es codirector y miembro del Comité Científico del Seminario Internacional de Semiótica de París, secretario general de la Federación Romana de Semiótica. Bueno, adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias Silvia. Hablaba español cuando fui joven, pero ahora desde viaje en Francia he todo olvidado. Así voy a hablar
in francés. Perdone por eso. OK. Mon exposé, alors, a pour titre, en fait, pour une réhabilitation de la dimension patémique du discours. Por una rehabilitación de la dimensión patémica del discurso. Voy a hablar de las pasiones. En fait, l'idée, c'est que je commence par dire que la dimension pathémique du discours, largement abordée dans les années 1990, a été noyée juste après dans des considérations plus larges, une fois que Jeninaska et Landowski ont projeté le faire sensible comme plus opératoire et plus pertinent. Ça, c'était une bonne chose. Une des incidences, en fait, a été le renoncement de fait à une recherche qui semblait plutôt prometteuse sur le sujet syntaxique. Le fait d'avoir abandonné très rapidement ou d'avoir noyé rapidement la dimension pathémique du discours sur des considérations de type sensible ou du type simplement passionnel a fait qu'on a oublié le sujet syntaxique comme essentiel pour aborder des questions sémiotiques. Et il y en a comme ça, il en est ainsi en fait, de plusieurs autres sujets. Chaque fois qu'on a oublié, en fait, renoncer à la part linguistique, syntaxique ou grammaticale en sémiotique, il y a eu des incidences. Ce que j'aimerais montrer, c'est que cette part pathémique est très importante et qu'elle permet d'aborder différemment les questions de sémiotique, et notamment ici, la part pathémique. Réintroduire la part pathémique dans l'heuristique sémiotique, en fait, nous aiderait à réorienter le regard d'abord vers la singularité des discours. Aujourd'hui, la sémiotique est très forte, la sémiotique grammacienne en tout cas, est très adéquate pour traiter de la généricité des discours, des modèles généraux qui organisent les discours. En revanche, on a un certain nombre de difficultés en fait à aborder la question de la singularité des discours. Et ce que j'ai envie de montrer dans mon texte, c'est qu'ici, pour aborder la question de la singularité du discours, on est conduit à intégrer un opérateur syntaxique qui est en fait ce que j'appelle le paradoxe. Voilà. Le point de départ, en fait, de la dimension pathémique, c'est une relecture par Greimas lui-même de sa sémiotique de l'action, telle qu'elle a été inspirée par Propp. Donc, cela correspond au premier schéma narratif que Greimas a formalisé sous la forme de 3 épreuves: l'épreuve qualifiante, l'épreuve décisive et l'épreuve glorifiante. Le problème avec ces schémas, c'est que finalement, c'est ce que relève Greimas plus tard, c'est que ces épreuves concernent beaucoup plus que l'action du sujet, ce qui est un problème. Les épreuves concernent surtout les événements et pas l'action. Donc, Greimas décide de lever cette ambiguïté. En réalité, il faut, en sémiotique narrative, il faut distinguer l'action, qui est de nature syntaxique, parce qu'elle dépend du faire du sujet, et il faut distinguer l'action de l'événement qui est en fait antérieur, en fait, qui est le fait, pardon, excusez-moi, qui est le fait d'un actant extérieur. L'événement est le fait d'un observateur. Or, le rôle de l'observateur est justement d'accompagner le discours tout au long de son déroulement en l'évaluant, en le modalisant au plan énonciatif. Donc, selon Greimas, dire épreuve qualifiante, décisive, glorifiante, c'est souligner certes l'action du sujet, mais c'est en même temps inscrire le rôle de l'observateur dans la description narrative. Donc, il y a ambiguïté et il faut lever cette ambiguïté. Donc, autrement dit, libérer le statut du sujet de toute emprise de l'observateur. Évacuer l'événement de la description narrative, c'est finalement restaurer au sujet sa part syntaxique. Donc, ce qui conduit à une nouvelle syntaxe du sujet. Cette syntaxe est topologique, ce qui permet également d'arrêter toute définition ontologique
et psychologique du sujet, comme cela a été longtemps le cas en sémiotique propienne notamment. Mais Greimas prend aussi en compte le fait que l'action du sujet ne perd jamais qu'à l'intérieur d'un parcours qui n'est possible que parce qu'une circulation a lieu entre les objets et les sujets. Toutefois, le problème qu'induit cette dynamique est de nature axiologique. La question que Greimas introduit est la suivante. S'il y a circulation entre sujet et objet, autrement dit, si sujet et objet s'interdéfinissent, qu'est-ce qui régit cette interdéfinition? La question de Greimas est encore plus simple, et c'est lui qui la formule. Qu'est-ce qui fait courir les sujets après les objets dans la narrativité? Réponse de Greimas, ce sont les valeurs investies dans les objets. C'est que les valeurs investies dans les objets sont désirables. Deuxième question, qu'est-ce qui fait que certains sujets sont plus désireux, plus capables d'obtenir des objets de valeur que d'autres? Réponse de Greimas, c'est qu'ils sont plus compétents que d'autres. Alors, cette formulation apparemment triviale a révélé chez Greimas, en fait, l'existence d'une couche de modélisation complémentaire. Si l'action a lieu, c'est parce qu'elle permet la jonction entre les sujets et les objets, mais si l'action a lieu, c'est parce qu'elle repose aussi sur une couche modale, ce qu'il appelle une charge modale, qui se distribue diversement à l'intérieur d'un énoncé. Et cette charge modale peut reposer tantôt sur le sujet, tantôt sur les objets. Et donc, c'est cette relation-là qui dynamise en fait la narrativité. Voilà. Greimas sort ainsi en fait d'une définition purement thématique de la narrativité pour intégrer donc ce qu'il appelle la part, la dimension pathémique. La dimension pathémique trouve son fondement dans la couche de modélisation supplémentaire qui affecte les sujets d'État. Elle opère en fait comme un surplus de sens. S'il y a action, s'il y a sens, c'est parce qu'il y a un surplus de sens. Et c'est cette dimension pathémique qui permet de porter ça. Cet effet de surplus de sens, on le sait évidemment, a été au centre de la problématique générale de la sémiotique des passions. Et donc, Greimas la formalise plus tard comme une disposition. Autrement dit, dans chaque action, il y a quelque chose qui surdétermine l'action qui est en cours. Ils en parlent d'abord comme d'un style sémiotique. Si un énoncé fonctionne, si le sens opère, c'est parce que ce sens-là relève en fait d'un style sémiotique. Et ce style se déploie au travers des chevauchements aspectuels et tensifs qui organisent la signification. C'est un peu ce que Alain Pérussé montrait tout à l'heure lorsqu'il parlait de ces catégories. Au-delà des formes figuratives, des formes thématiques, il y a évidemment une couche supplémentaire. On le sait, évidemment, Landowski n'était pas très d'accord avec cette manière de faire. Il porte d'ailleurs une critique acerbe à cette argumentation supplémentaire de Greimas et Fontani dans son ouvrage Passion sans nom. Et aborder les questions strictement de cette manière, c'est enfermer la dimension pathémique du discours à des figures typiques. Donc, Landowski préfère parler plutôt de dimension sensible. Selon lui, le discours n'est pas un programme en attente d'investissement. Il s'offre à différents régimes d'interaction. Il y a discours, il n'y a discours qu'au risque du sens. Okay? Donc, et c'est ce qui en garantit la part sensible. Voilà. Notre hypothèse, et j'ai bientôt fini, parce que je pense que je vois Bianca réapparaître, notre hypothèse est fondée un tout petit peu sur cette convergence-là de ce que dit Landowski et ce que disent Fontani. Okay? Ce qui est en cause et qui conduit à intégrer la part pathémique du discours, en fait, c'est la part rigide de la perspective de l'action. Okay? Nous sommes d'accord avec qu'une telle conception ne prend pas en compte en fait les effets résiduels nécessaires qui autoriseraient la capacité du discours à faire sens. Le discours ne fait sens en réalité
qu'au travers de ces effets résiduels. Et comment fonctionnent ces effets résiduels? Donc, je dis qu'elle repose sur la part pathémique. Et cette part pathémique tient en fait du fonctionnement syntaxique du sujet et non pas des formes thématiques. Alors, il faut se décider sur l'opérateur qui organise cela, qui permet cela, et les hypothèses. Et c'est l'hypothèse que je voulais partager avec vous. Ici, c'est que cette part pathémique est portée, en fait, est de l'ordre du paradoxe, dans sa définition logique, c'est-à-dire, en tant que modèle heuristique, le paradoxe dépasse l'idée que tout faire, toute action est un acte fonctionnel au service d'un système. Le paradoxe permet de penser le système à la fois comme étant et comme n'étant pas système. C'est cela que la part pathémique introduit. C'est également cela que Grémas évoque lorsqu'il décide d'aller au-delà de l'événement pour définir la sémétrie des passions. Autrement dit, à tout moment, pour tout système, on doit garder en tête le risque de son affaiblissement. L'accès à la dimension pathémique s'ouvre quand on entreprend d'interroger les modèles de cet affaiblissement-là. Ainsi, par exemple, la conjonction avec la nourriture est toujours la satisfaction d'un besoin, il faut manger pour vivre, hein, mais comporte aussi ou non la satisfaction à un niveau différent du pragmatique. Ces deux niveaux peuvent coïncider, dont la satisfaction de manger peut correspondre à une satisfaction euphorique, mais peut aussi être discordant. Donc, c'est ce qu'il faut interroger. Le principe, et le temps fait défaut, j'ai très bien compris que le format est très compliqué, d'où mes hésitations. Le principe que je propose, en fait, est de réintroduire ce que j'appelle le principe de la dissipation du sens. Cela impose en sémiotique de restaurer plus fortement la part syntaxique, autrement dit les relations immédiates que le sujet, ou en tout cas construit, avec l'ensemble des occupants, plutôt que de s'en tenir uniquement à la dimension thématique, en tout cas aux figures thématiques. Donc, je milite un peu plus fortement pour la prise en compte à nouveau, ou pour l'instauration à nouveau, ou la réinstauration du linguistique dans la signification. Alors, il me semble que va s'ouvrir la voie au surplus de sens dont parlent Grémas et Fontani, notamment dans leur proposition, qui consiste donc à aller vers une sémiotique des passions. La dimension. Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire de façon globale. Merci beaucoup. J'ai compris que c'était très compliqué. Merci. Muchas gracias. Vamos a dar ahora paso a la intervención de María Margarita Corzo Durán, quien nos va a presentar su trabajo titulado La ciudad como antítesis del caminar filosófico en viaje a pie, de Fernando González Ochoa. María Margarita es graduada de la Escuela de Filosofía, estudiante vigente de la maestría en semiótica e integrante del Grupo de Investigación Economía, Producto y Significado de la Universidad Industrial de Santander. Adelante, Margarita. Buenos días, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí se puede ver. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, la comunicación que traigo pues, para el día de hoy, ya como Silvia lo dijo, la ciudad como antítesis del caminar filosófico en viaje de Bernal González, pues a modo de introducción a este análisis, quise traer desde la perspectiva transdisciplinar, teniendo en cuenta que tomo parte, pues, digamos, de presupuestos filosóficos, antropológicos, y pues obviamente desde la teoría de la semiótica del discurso. A modo de introducción, pues quise mostrar cómo precisamente ese caminar viene dado también pues desde esa postura de la evolución que tuvo el hombre, desde la bipedestación, que se ramificó desde dos vertientes, se podría decir, la hominización y la humanización. La hominización, digamos, esos procesos físicos, biológicos
que pues llevaron a cabo precisamente a ese desarrollo racional y cognitivo que llevó al ser humano pues digamos, a evolucionar racionalmente y consecuentemente, digamos que también ese proceso evolutivo, se podría decir, de la humanización también, que es como a partir de esa evolución física y biológica, también en la interacción social, también evolucionamos y desarrollamos a partir de las relaciones sociales del ser humano, cómo se desarrolla el lenguaje, todas esas formas de interacciones sociales. Ese proceso espécico que, digamos, que Paul Valéry, filósofo, Teoría y Poética y Estética, en su obra, muestra cómo ese sentir y percibir hace parte de ese proceso de significación que conocemos, y cómo esa hominización y esa humanización hace parte de ese proceso estético, que es lo que precisamente estudia la semiótica, que es esa relación estética y social y cognitiva, esas tres dimensiones que muestra la semiótica, que es lo fundamental en el desarrollo o en entender la significación. Bueno, como ya mostré, es desde estas dos perspectivas, desde esa perspectiva transdisciplinar que es desde la filosofía y desde David Le Breton, desde sus presupuestos antropológicos. Pues en primer lugar, quiero mostrar que, digamos, la definición, por decirlo así, de Frédéric Grosz, de ese caminar filosófico, es precisamente esa, es la acción de despejar el cuerpo y la mente en virtud del contacto con lo eterno, ¿no? Es ese extrañamiento. Grosz propone precisamente ese caminar, es como como ese desacomodamiento de la sociedad cotidiana que conocemos como la ciudad, y llevar digamos, llevarnos en ese caminar filosófico por un encuentro con el otro desde otra perspectiva que no sea lo cotidiano, ¿no? También quiero mostrar acá, bueno, acá la obra de Viaje a Pie. Precisamente esta obra, bueno, trata de un relato de viaje, precisamente es un hecho que el enunciador hace un viaje a pie por el occidente colombiano, y muestra pues cómo, o enfatiza en esa acción de caminar, y cómo esa acción de caminar contrasta con la organización económica de la ciudad, ¿no? El enunciador muestra cómo desarraigarse de eso cotidiano nos lleva a reflexionar filosóficamente de una manera diferente, podría decir. Bueno, aquí hay una cita que quise poner porque me parece muy importante, que es el enunciador muestra cómo hay una lista de enormes enfermedades ciudadanas, precisamente porque para él conservar la juventud está sustraído de ese esquema ciudadano. También quise mostrar cómo para Deutsch, desde perspectivas antropológicas, también se muestra cómo él precisamente reafirma de alguna manera que ese esquema ciudadano está ligado pues principalmente a la economía y a la industria. Bueno, acá muestro también cómo esa semantización del espacio que el caminante o el caminar filosófico rompe con lo cotidiano, como ya dije, se desprende de la lógica del esquema urbano, y en su oposición podríamos mostrar, y muestro también pues en la disertación, como la figura del flanero, que es precisamente esa figura que muestra también cómo se semantiza el espacio, pero de una manera diferente, ¿no? Él busca es precisamente a partir de la observación de la ciudad, de sumergerse como espectador de la ciudad, para ver todas esas interacciones sociales desde la ciudad. Entonces aquí están, digamos, como esas dos oposiciones, desde la postura de
de Frederick Gross, que es romper con lo cotidiano, y desde el Planier, que es lo contrario, ¿no? Es sumergerse precisamente en ese esquema de la ciudad para entender las relaciones sociales. Bueno, también desde la postura de Le Breton en el caminar, precisamente muestra cómo también esa manera de expresarse, ese caminar incita a la fantasía y a la libertad de tono, ¿no? Entonces él hace como una apología también a cómo el caminar filosófico incita al caminante precisamente pues a ese lenguaje verbal lírico, ¿no? Al canto, ¿no? Esos procesos transformacionales, o esa, digamos que podría ser como una hibridación de la reflexión filosófica a través del canto, y que es precisamente lo que se muestra en Viaje a Pie, ¿no? Para esta comunicación precisamente tomé fragmentos de la obra del relato de viaje, que muestra cómo el canto hace parte también de esa reflexión filosófica. No solamente porque pues gran parte de la obra no es lírica, pero sí parte también de algunas reflexiones concretas que hace el enunciador, es precisamente a partir de esa simbología, ¿no? Del canto, a partir de esa manera lírica de expresarse y también de reflexionar sobre el camino. Entonces él manifiesta, por ejemplo, esta categoría de fuerza vital, de la energía, que es esa manera en la que él se mantiza el tiempo, como lo entiende, porque entiende el tiempo es como ese tránsito y esa energía que fluye en el caminante y que lo incita precisamente a esas reflexiones filosóficas. El contenido de la temporalidad como la idea del tránsito visible en la energía que el caminante impregna. Bueno, y también pues la intertextualidad del pensamiento, porque digamos que muestra también como un símil entre esa energía que postula el doctor Mesmer, que es otra figura que es una suerte como de desembrague que hace también ahí el enunciador, y hace un símil entre esa energía animal con la fuerza vital que digamos que es como transversal a eh, cualquier elemento significativo, cualquier representación que el caminante quiere hacer precisamente pues, en esa acción de caminar. En el segundo fragmento también podemos ver cómo con categorías como la esclavitud, el apresuramiento, el enunciador muestra también como esa oposición entre la ciudad y el caminar filosófico, entre la ciudad y, digamos, podemos decirlo, de la naturaleza, ¿no? Como el autor muestra que precisamente en la ciudad y en ese esquema de la ciudad que es esa esclavitud y el apresuramiento que son actos propios de la ciudad, son oposiciones a precisamente la lentitud y los movimientos sincopados del espacio natural al que se enfrenta pues un caminante, ¿no? Si quiere el caminar filosófico. Y también en el tercer fragmento podemos ver cómo el autor, a partir de esas formas lingüísticas de posesivos, en plural, precisamente, dice, son formas lingüísticas que crean un efecto de sentido que aluden a una pertenencia, ¿no? Entonces él muestra cómo precisamente, nuevamente, la oposición en que cuando el caminar se hace desde la naturaleza, desde esa sematización del espacio, diferente al de la ciudad, el caminante precisamente se siente que pertenece, o sea, que ese espacio le pertenece, y diferente pues a la otra figura del caminante de la ciudad, ¿no? Que siente que, por ejemplo, eso, la hacienda Santa Elena y todo ese tipo de topónimos
son como elementos que tiene que comprar, ¿no? Que no son parte de esa reflexión. Y pues para terminar, acá en esta última diapositiva, muestro cómo se puede, digamos, entender a través de los esquemas de significación que el discurso nos muestra, en este caso, pues el relato de viaje, y cómo esa atención afectivo-cognitiva desde la fuerza vital, que es lo transversal precisamente a ese caminar filosófico, se entiende desde un esquema de amplificación, entendiendo la significación como esa semantización continua, ¿no? No es algo tácito ni nada, no como una oposición binaria, precisamente como lo muestro acá en el otro esquema, que es ya el cuadrado semiótico, donde muestro pues estas oposiciones binarias del caminar filosófico, como la semantización del espacio, como ya lo venía diciendo, la naturaleza, la ciudad, y cómo se oponen tácitamente precisamente a ese caminar filosófico. Y entonces la naturaleza es ese desacomodamiento, despejar el cuerpo y la mente, el nomadismo, lo no cotidiano, el extrañamiento, y la ciudad es esa organización económica que está sedimentada por el sedentarismo, lo cotidiano y lo automatizado. Gracias. Excelente, Margarita. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, que seguramente se continuará también en otros momentos. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, con Gary Anton Mostajo Troche. Él viene en representación de la Universidad Mayor de San Simón, del Círculo Boliviano de Semiótica. Va a presentar un trabajo titulado Problemas críticos y posibilidades de una ontosemiótica del cuerpo desde la perspectiva fenomenológica. Él es profesor universitario e investigador, graduado en Filosofía y Letras por la Universidad Católica Boliviana. Es director general del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado. Actualmente imparte la Cátedra de Análisis Literario en la Universidad Mayor de San Simón y es miembro de la Asociación de Estudios Bolivianos y de la Asociación Boliviana de Filosofía. Coordina además el Círculo Boliviano de Semiótica. Bienvenido, muchas gracias, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer poder compartir esta interesante mesa sobre epistemologías semióticas con Alain, con Sala, con Margarita, y mi agradecimiento particular a la profesora Pardo y a la profesora Suárez Puerta por la invitación y por poder estar con ustedes en esta mesa. Siempre la gratitud ante todo. Antes de empezar, y espero que fuera de tiempo, quiero agradecer también al profesor Martín Mercado, uno de los fenomenólogos más importantes de nuestro país, que me ha proporcionado bastante material para poder desarrollar esta ponencia, y también al profesor Carbona y al profesor Finol, que todos los conocemos, gracias a los cuales puedo estar hoy día con ustedes. En esta breve ponencia, a la que he titulado Problemas críticos y posibilidades de una ontosemiótica del cuerpo desde una perspectiva neofenomenológica, tengo como objetivo mostrar algunos aspectos fundamentales que he ido desarrollando en mis investigaciones durante el último periodo con respecto a la semiótica del cuerpo, no quizás con la idea de quedarme en ese derrotero particular, sino más bien avanzar hacia otros derroteros como la danza, la enfermedad, la perversión, etc. Al mismo tiempo, creo que este encuentro inesperado con la semiótica del cuerpo se ha presentado para mí con ciertos escollos y vacíos en las distintas teorías semióticas sobre la corporalidad y la discursividad, especialmente en lo que concierne a los fundamentos sobre lo que se construye la relación entre el objeto, el sujeto y la experiencia, así como la forma en la que este vínculo perdura en el relato. El objetivo general no es otro que evidenciar lo que dice el título, poner en consideración la posibilidad de germinar una vía distinta, que llamo propiamente ontosemiótica, para aproximarnos a la corporalidad, considerando en ella un alejamiento de la fenomenología husserliana y a su herencia inmediata como fuentes, y un acercamiento a la perspectiva neofenomenológica de Hermann Schmitz, quien falleció este año, y que creo revitaliza y da un nuevo cariz a su entendimiento. Para ello haré un esquema de 3 partes. La primera concernirá la noción de ontosemiótica, la cual presenta originalmente la propuesta didáctica matemática de Juan Godino y su recuperación en el sentido estrictamente semiológico por el profesor Hernández Carbona.
La segunda prestará atención a las ideas de la nueva fenomenología de Hermann Schmidt a través de dos asuntos que parecen trastocar la génesis de la semiosis del cuerpo como semiótica de la enunciación. Y la tercera apuntará a los ejes de la construcción de una perspectiva ontosemiótica de la corporalidad sustentada en los fundamentos de la neofenomenología. Vamos con la primera parte. El término ontosemiótica nació a principios de los años 90 del siglo pasado en la Universidad de Granada como producto del desarrollo de nuevas metodologías en la enseñanza de las matemáticas, bajo la dirección de Juan Godino y publicada como un enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática. Inicialmente constituyó un marco teórico que intentaba entablar un diálogo entre las múltiples visiones teóricas del proceso de enseñanza y aprendizaje de esa ciencia exacta para crear herramientas didácticas que se adaptaran a los procesos cognitivos de los estudiantes en lugar de los contenidos. Un segundo intento de entender la ontosemiótica se presenta como método en el trabajo ya citado de Luis Hernández Carbona, profesor titular y coordinador del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Literarias de la Universidad de los Andes en Trujillo, Venezuela. Hernández rescata el término y le da un nuevo sentido bajo un contexto propiamente semiótico, para analizar la operatividad de la producción de sentido como una analítica de la narración en tanto proceso de semiosis enunciativa, es decir, a partir de la práctica enunciante del sujeto que construye el enunciado en función a su relación con el entorno, que constituye una práctica significante. La ontosemiótica discursiva, llamémosla así para diferenciarla de la propuesta de Godino, teorizaría una suerte de intermediación entre un análisis que entenderíamos como exclusivamente lingüístico, morfosintáctico y gramatical en el proyecto de Saussure, y otro más bien contextual, vinculado a las referencias culturales en las que un discurso se halla inserto. Del mismo modo que el enfoque ontosemiótico de las matemáticas, la ontosemiótica discursiva deduce una tensión entre aquello que el sujeto enuncia y su legitimación social, entre texto y contexto, entre evolución y producción de sentido. Y con razones similares a aquel primer acercamiento dado en la didáctica de las matemáticas, salir del enclaustramiento provocado por las mal llamadas semióticas del texto, que daban preeminencia a la significación más allá de los enunciantes y el contexto real de la enunciación que prevalecieron en los estudios del discurso que incidían en toda la interpretación del mundo como debe ser, sin exclusión, representado lingüísticamente, pretendiendo construir una semiótica general como una teoría de los signos. La ontosemiótica discursiva, en cambio, rescata los aportes de la semiótica de la cultura de Lotman y de la sociosemiótica, que anteponen la dinamicidad del texto y sus posibles interpretaciones, así como la hermenéutica de Paul Ricoeur, que apuntan un salto de la filología a la ontología, afirmando que el objetivo de la comprensión no es el texto, sino la intención del autor, el pensamiento que se vuelve acción en el discurso. Hernández Carbona pone enmarcado énfasis en el proceso de la semiosis como experiencia sensible, a través de la cual el sujeto reporta significados del mundo en el cual está inserto y que se redefinen constantemente e ilimitadamente, en tanto la realidad permite al yo estructurar discursos sobre ella, dando un lugar preferente a la manifestación de la subjetividad y su vivencia existencial, en el sentido de Lukács, la conceptualización de lo vivido. En primer lugar, y en segundo, a la comunicación de dicha vivencia en la relación intersubjetiva. La metodología ontosemiótica consiste entonces en lograr establecer cómo esta aprehensión percibida de la realidad resulta en una multiplicidad de variables de sentido, en cómo el sentimiento es semiotizado y reconocido en última instancia por el otro en el diálogo, determinado en la tríada enunciante, texto, lector. En segundo lugar, vamos a tratar el tema de la propuesta neofenomenológica. Y luego vamos a vincular la ontosemiótica con la neofenomenología. En relación a la propuesta neofenomenológica, nos conciernen dos asuntos. El primero es saber, al menos en términos generales, en qué aporta la perspectiva neofenomenológica de Hermann Schmidt a las discusiones sobre la relación de la semiótica con la fenomenología clásica y también con la ontología, en lo que refiere principalmente al problema de la cognición, como es el caso de la venta que ha abierto el semiólogo danés Fredrik Ehrenfeld y su Diagrammatology. El segundo asunto es más específico y concierne propiamente a lo que en términos laxos nosotros solemos llamar semióticas del cuerpo, referenciadas en inglés como Semiotics Bodies, en alemán como Semiotik des Leibes y en francés Semiotique du corps. ¿De qué manera la perspectiva neofenomenológica cuestiona lo que entendemos por sensoriomotricidad como estructura semiótica y en qué contribuye al modelo explicativo de la teoría semiótica de la enunciación que sostiene al actante como encarnado, tal cual expresa la tesis del profesor Jacques Fontagny
al final del primer capítulo de Soma y Sema, en una apelación que se construye, y cito, a partir de la percepción de tensiones fenoménicas de una escena primitiva del sentido. Aunque es necesario tratar ambos asuntos por separado, sin duda la intención es construir un enlace existente entre una teoría de la subjetividad no desligada de la atención al cuerpo sensible, life, y una, entre comillas, semiótica del cuerpo, que no caiga en una aporía sobre la transferencia de las experiencias en la objetivación del decir, propuesta a la que atribuiré propiamente el nombre de ontosemiótica de la corporalidad, Ontosemiotic Approach of Embodiment o Ontosemiotic der Leiblichkeit, de cuyos presupuestos epistémicos voy a hablar más adelante. Vamos al primer aspecto. En el ensayo Alte und Neue Phänomenologie, traducido recientemente por los profesores Werner Müller-Pelzer y Martín Mercado como Antigua y Nueva Fenomenología, Smith trata sobre los fenómenos como estados de las cosas, es decir, lo que una cosa es para un sujeto en un tiempo y un espacio particulares, incidiendo en su carácter primordialmente empírico y en las posibilidades sensibles del sujeto de tratar de comprender el mundo. Un pequeño paréntesis, si me permiten. Antes de seguir, quisiera poner en atención la importancia que el término Sachverhalt, usado por Smith en el original en alemán, haya sido traducido por Mercado precisamente como estado de cosas, para dar a entender a las cosas que existen en el mundo circundante al sujeto y que tienen de alguna manera relación con él. Idea que sin duda comparte bien el sentido atribuido por Remas y Fontagny en la semiótica de las pasiones, que da la centralidad que tiene este concepto dentro del giro semiótico hacia el universo patémico del cual nos ha hablado Sala, expresado como estados de ánimo. Continúo con la exposición. Esta experiencia de la sensibilidad, del comprender, Begriffsfein de Sensibilité, funciona a la manera de una inteligencia experiencial y absolutamente involuntaria. En palabras de Smith, la nueva fenomenología indaga en esta experiencia involuntaria de la vida. El autor quiere poner en atención que esta experiencia involuntaria es absolutamente previa a cualquier estructura lógica, al pensamiento cuya característica es innegablemente la abstracción, donde se instituye el relato y, por supuesto, también la sintaxis narrativa. Pienso a manera de analogía en esta sutil pero importante diferencia que hacía Emmanuel Levinas respecto al decir y lo dicho. Son correlativas y no admiten ninguna desgarradura. Para Levinas, el decir es un asunto prelógico y diacrónico que supone el descentramiento del yo, la presencia irremediable del otro, de donde se desprende la relación intersubjetiva como responsabilidad por este otro, la cual provoca en el sujeto una disposición que se anticipa a la respuesta formal. Mientras que lo dicho no es más que el contenido de las palabras enunciadas, la respuesta concreta encerrada en los límites del lenguaje. Entonces, de la misma manera que Levinas quería aproximar lo dicho al decir, el acontecimiento del decir a través del me voici, del heme aquí, Smith indica que la única pretensión de la neofenomenología es bajar de la base de abstracción a un nivel más profundo, es decir, más cercano a la experiencia involuntaria de la vida. En esto radica primordialmente la separación entre la fenomenología husserliana y la perspectiva neofenomenológica. Mientras la primera se desarrolla poniendo como centro la intencionalidad de la conciencia sin el cuerpo, es decir, la conciencia intencional de la realidad objetiva en la reducción trascendental, como expone bien el primer tomo de Ideas, la segunda se remite a la elemental atingencia del cuerpo sentido, en su más radical proximidad a la experiencia involuntaria de la vida, bajo el lema fenomenológico a las cosas mismas. Por esta razón, Schmidt insiste en que Husserl es un protofenomenólogo y su teoría, al contrario de permitir un desarrollo extendido de la fenomenología, la enclaustra y la estanca definitivamente en una vía que parece no llevar a ningún lado. En estos términos, la perspectiva neofenomenológica no es otra cosa que la búsqueda del desenlace sensible del ser humano con el mundo, que para Schmidt no está dentro de la conciencia ni mucho menos en el objeto, sino justamente en la afectación del cuerpo por esa realidad que Martín Mercado traduce como atingencia, la palabra alemana Betroffensein, apelando a la etimología latina de la voz atingere, que marca la característica de estar ligado a algo sin que por eso esta relación deje de identificar las partes independientemente. Si la relación con los fenómenos del mundo de la vida supone una afectación previa y primordialmente corporal, se rompen los límites impuestos por la fenomenología clásica
donde los fenómenos del mundo exterior se piensan únicamente como la conciencia trascendental que se dirige a las cosas y las enclaustra en la misma conciencia, incluso en lo que se refiere a la intersubjetividad, como expone Husserl en las meditaciones cartesianas. De este nudo tampoco ha podido salir el mismo Merleau-Ponty, ya que la idea de conciencia corporal como propuesta para romper la dualidad cartesiana cuerpo-conciencia en la rehabilitación fenomenológica de la corporeidad subjetiva, tal como la expone la estructura del comportamiento o la fenomenología de la percepción, no hallan una salida efectiva a la relación entre cuerpo y palabra. Incluso la posterior aparición de la noción de quiasmo en lo visible y lo invisible no logran establecer un verdadero puente ontológico entre el objeto y el sujeto, y por tanto quedan, como les digo, enclaustrada la corporalidad dentro de los límites del texto. Finalmente, para terminar, quisiera caer en cuenta de que este término de la ontosemiótica, recuperado originalmente por Hernández Carbona, conlleva solamente un carácter metodológico y es absolutamente insuficiente para entender la realidad ontológica del sujeto de la enunciación. Si bien Carbona insiste en el carácter patémico como subjetividad, es decir, en el yo como centro de la enunciación, cae nuevamente en la trampa de la referencia existencial, que no es sino el texto, es decir, la intersubjetividad desde la capacidad de interpretar lo dicho a partir de un intercambio meramente simbólico. Y aunque el autor insiste en que la ontosemiótica no cae en el sistema hermenéutico, lo cierto es que cae nuevamente en el sistema clásico del cuadrado semiótico, que siempre apela a lo lógico y posteriormente a lo corpóreo. Por eso es que es necesario salir de este esquema de Carbona, en el cual el cuerpo se entiende como una isotopía estética discursiva y un intento, cito, por interferir una semiótica intermedia entre la críptica y la semiótica crítica de la cultura, que parece más bien un camino oscuro y que no respeta el vínculo verdaderamente fenomenológico y ontológico del asunto. Termino diciendo que la razón necesaria de aplicar la teoría neofenomenológica al término ontosemiótica para restaurar el carácter fenomenológico del cuerpo atingido, y no el cuerpo desde un punto de vista íntegramente interpretativo, nos obliga a volver a atender a esa diferencia importante de la dualidad entre cuerpo sensible, live, y cuerpo visto, Körper. Si ustedes recuerdan, Fontani insiste mucho en la aporía sobre la definición formal y carnal del lactante, que supuestamente queda resuelta en las instancias de las referencias recíprocas entre el sí y el mí, es decir, entre la carne y el cuerpo propio. Pero esta idea de cuerpo sensible, tal cual la propone Schmitz, parece abrir un nuevo problema, puesto que esta instancia es una cosa que no se puede palpar, que no es definida, sino absolutamente indefinida, y que tampoco constituye una característica identitaria, sino que solamente se presenta como una isla del cuerpo, donde la realidad del cuerpo se esconde y al mismo tiempo está presente al margen de la atención sobre el cuerpo visible, Körper, o sobre el margen de los significantes en los cuales se sitúa lo identitario, y probablemente esto nos lleve a abrir un camino hacia la construcción de una semiótica de la persona. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con esta intervención damos paso a las preguntas e inquietudes. Hay una por el chat dirigida a el primer ponente, a Len y a Margarita. ¿Quién desearía iniciar a responderle? La pregunta dice, en español, a partir de los anclantes semánticos obtenidos por la reducción de las funciones de Bloch y el anclaje de la semiótica modal, ¿cómo nos sugieren abordar la dimensión sensible del discurso? Publicitario en Coca-Cola, /paisaje. Hola, Alan. Sí. Sí, ya leí la pregunta. Pero a partir de los actantes semánticos, no sé si la persona se refiere al ROE, al sujeto, objeto, destinatorio, destinataire, pero no sé cómo posicionarme en cuanto a esta pregunta, la verdad, porque el tema de las categorías que propuse no se refiere a la semiótica narrativa de Gramsci, sino a su cuaderno semiótico. Así que en cuanto a eso,
no lograría bien contestar a esta pregunta, sencillamente. Gracias, Salah. ¿Puede ser el profesor Salah? Oui, oui. Attendez, je mets la caméra. Merci beaucoup pour cette question, en fait, qui me permet de préciser un certain nombre de choses. Donc, lorsque j'achève mon exposé, effectivement, je parlais de paradoxe. La problématique générale des actants sémantiques de la réduction, enfin, des actants sémantiques de Grebas, pose souvent la question de savoir, mais de quoi procèdent ces actants-là? Il me semble que derrière, et c'est un peu ce que j'ai tenté de montrer, ce qui constitue en fait le principe de base des actants sémantiques en fait, de Greimas, c'est la capacité à identifier au moins une topique derrière ces actants-là. Ça veut dire quoi? Je cherchais un exemple plus concret. Nous avons la perspective de Landowski qui propose, en fait, qui imagine derrière ces actants la possibilité de ce qu'il appelle autre chose. En fait, c'est d'imaginer que l'installation de ces actants s'opère toujours au risque de quelque chose. L'idée est, la question que traite Landowski, notamment, c'est dans quelle perspective ces actants sont situés. Est-ce dans une perspective purement programmatique, orientée vers la réalisation d'actions narratives, ou est-ce que ces actants sont orientés dans une perspective purement manipulatoire? Ça, ce sont des premières questions. Pour Landowski, ces perspectives sont possibles, mais il faut également imaginer que l'intrusion d'un actant dans un système narratif peut également être source de ce qu'il appelle d'accident. À ce moment-là, le sens se construit, et ça c'est un peu mon hypothèse, se construit à la périphérie de ce qui releverait du discours, du discours programmatique. Il faut donc imaginer qu'il y a à tout moment un écart entre le parcours du sujet et les formes thématiques qui accompagnent l'instauration de ces actants-là. Et c'est le temps, justement, de comprendre cet écart qui permet d'arriver, de mon point de vue, à la forme sensible. Et c'est pour cela que je parle de paradoxe. Ce discours toujours dual, qui à la fois justifie la part syntaxique de l'actant en lien avec d'autres actants, d'autre part, sa part topique, qui installe le contenu même de sémantique de l'action. Il y a lieu, quelque part, d'identifier justement ce que vous appelez la part sensible. Voilà. Muchas gracias, Margarita. Sí. Bueno, precisamente pues en el análisis que hice, quise postular también ese proceso estético el que habla Paul Valéry, precisamente porque en ese, digamos, los desarrollos de la semiótica del discurso se incluye también en ese análisis, pues es ese proceso, ¿no? Ese sentir y ese percibir, como esa discretización que se hace precisamente en el momento de que en el discurso se enuncia, pues a partir de diferentes elementos verbales, ese proceso que lleva el enunciador o ese devenir que hace pues en el discurso, desde diferentes elementos verbales, como dije, y pues él muestra cómo en el caso de Viaje a pie valora o cómo semiotiza el espacio, ¿no? Entonces, digamos que va por partes de la obra, digamos, no generalmente el enunciador en toda la obra va siempre por el paisaje natural o rural, sino pues también pasa por ciudad, ¿no? También pasa por el esquema ciudadano, ¿no? Urbanitas. Entonces, pero él muestra precisamente esa oposición, esa semantización que él hace a partir de ese transitar
es diferente, ¿no? Se opone y pues lo manifiesta en el discurso. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra inquietud en la sala? Yo quizás podría aportar solamente lo siguiente, que es una indicación pragmática, ¿no? Recordemos que Prop, de la misma manera que Lévi-Strauss, anticipan la semiótica del discurso, anticipan el problema de la sintaxis narrativa, que es muy posterior, porque Prop incide mucho en el tema de las estructuras semánticas y la constitución de las estructuras semánticas dentro del sistema de las narraciones, exclusivamente en el caso del cuento. Entonces, básicamente no hay una conexión directa entre Prop, la semiótica narrativa tal cual la plantea Greimas, y la versión que entiendo que Alain muestra en su trabajo sobre Coca-Cola, que más bien atiende a esa separación que trabaja Fontany en conjunto con Silverberg respecto a la tensividad y a todos los sistemas patémicos que le llevarían a un sujeto en esas posiciones de extensidad e intensidad a buscar una relación con el producto, ¿no? Entonces, yo no encuentro muy bien la forma en relacionar la pregunta con lo que ha expuesto Alain, pero sí quizás hay que incidir que justamente esta enmarcación que en Prop se da en los enunciados semánticos, en estas pequeñas, digamos, estructuras semánticas, obliga a la semiótica estructural primero y luego al resto de semióticas, inclusive a la semiótica tensiva, a salir de ese sistema clausurante, de ese sistema de cárcel en el cual había quedado atrapada la sintaxis del relato, la sintaxis narrativa. Entonces es muy importante esa salida que originalmente se da en Barthes y posteriormente se da recién en el mismo Greimas y luego en Fontany. Yo tengo una inquietud y puede relacionarse tal vez con las ponencias que presentó Gary y presentó, un momento por favor, la sala. Y es esta relación, ¿cómo podría desde su concepción ser esta relación patema-cuerpo concretamente? Sé que lo abordaron tangencialmente, pero si pudieran dar un esbozo un poco más específico sería maravilloso. Je le peux dire en français, comment est possible qu'on peut établir une connexion entre les corps et les concepts ou les catégories sémiotiques des pathèmes que tu as parlé avant? Absolument. Comment établir le lien entre le corps et le pathème? Je pense que la question a été abordée tout à l'heure. Là, il me semble que c'est la perspective énonciative permet cela. Dire le discours, c'est déjà prendre position. Je pense que c'est également tout le travail que Fontanier a développé, notamment autour de la problématique des points de vue, où la constitution du sens, en fait, dépend évidemment de l'inscription du corps en tant que déctique, en fait, en tant que ce qui organise le déploiement de la signification. Alors, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec la sémiotique tensive. Il me semble qu'effectivement, cela permet d'organiser ce genre de choses. La tensivité, en fait, en tout cas, le gradient de l'intensité, comment on dit, la façon dont le sujet se situe à l'intérieur de son énoncé suffisent déjà à intégrer les pathèmes, effectivement, comme constitutifs de la signification. Je crois que c'est un tout petit peu cela. Mais pour revenir un peu sur la question précédente, je voulais vous citer un exemple qui peut être un peu plus clair sur la manière dont les actants ont réinvesti en fait les actants sémantiques. C'est un exemple que je tire d'un anthropologue que je cite beaucoup. Il dit, par exemple, peut-on imaginer une cérémonie religieuse rassemblant des fidèles complètement absorbés dans leur prière? Vous prenez une situation, une cérémonie religieuse à l'église, par exemple. Si on vous demande de définir une cérémonie religieuse, on n'attend pas de vous simplement que vous décriviez les scènes attendues de cette église-là. Une cérémonie religieuse prend sa singularité par l'ensemble de ce qui se passe autour. Par exemple, des distractions, par exemple, des regards latéraux des uns vers les autres, etc. Et c'est ça, justement, qui fonde aussi la dimension pathémique.
à mon avis. Ce que j'appelle la forme résiduelle. Donc, qu'on retrouve également par... Et c'est le corps qui le porte, ça. Voilà, je ne sais pas si ma réponse est claire, plus clairement dit. Il peut ajouter, je pense que Gary Mostagio est d'accord avec ce que j'ai dit. En fait, je reprenais les thèmes de son exposé. No, súper. Gracias, Sala. Creo que ya lo ha dicho todo. Y a lo que ya dijo Sala, solamente agregaría la importancia que tiene en la cuestión de lo tímico, el tema de lo fórico, de la euforia y la disforia, que es sumamente importante para entender la organización general del esquema tensivo de intensidad y extensidad. Lo explica muy bien en Soma y Sema Fontani cuando no recuerdo si en el primer capítulo o es en Tensión y Significación, habla sobre la idea del gato en el diccionario, cómo nosotros constituimos la idea del gato y cómo nuestras tensiones fóricas, donde evidentemente participa el cuerpo, nos pueden llevar hacia un grado de significación o hacia otro, al grado, por ejemplo, de gato doméstico, sería una línea, o quizás a la cuestión anatómica del gato, animal de 4 patas, peludo y que dice miau, y que estas tensiones tienen que ver estrictamente con la relación que tiene el sujeto con ese objeto dentro de la realidad. Y esa relación siempre tiene, evidentemente es discursiva, por lo menos dentro del sistema de la tensividad. De alguna manera siempre está dentro de la semiótica de los enunciados, ¿no? Y evidentemente no es una semiótica de los enunciados aislada, sino es una semiótica de los enunciados donde el trasfondo corpóreo, el trasfondo corporal es ampliamente delicioso, ¿no? Y justamente en Soma y Sema, Fontani desarrolla toda una extensa gama de términos asociados entre el mi y el sí al cuerpo, envoltura, carne, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás que hay mucho hilo por recorrer. El esquema tensivo creo que ha abierto muchísimo el campo de la semiótica de la enunciación. Hoy por hoy no se puede pensar fuera de ese esquema. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bianca, ¿quieres comentar algo? Sí, solo me gustaría saber si es posible, Alan, si es posible que nos muestres cómo fue que hiciste cómo fue que extrapolaste eso hacia la marca país en Perú. Pues date algo muy cortito, qué pena, pues por unos 3 minutitos, 2 minutitos, Alain. Sí, claro. A ver. Así. Bueno, el tema de las marcas es un tema que me interesa mucho porque, como en todo, usamos palabras como la palabra marca, pero al final hasta los profesionales no saben de qué hablan. Pero bueno, no echo la culpa a nadie porque igual los semiotistas científicos hablan de términos sin saber lo que significan. Así que era una observación así que, bueno, ¿qué es una marca? Una experiencia, un producto, valores, y siento que falta algo para entenderlo, y más cuando se trata justamente de un país, o sea, una marca país, pues hay todo que se junta para hacer de la marca algo muy complejo. Así que mi idea, a través de mi actual investigación sobre marca país, es ante todo, primero, proponer una definición de lo que es una marca, y luego ver cómo justamente eso puede crear tensiones, pues hablamos de tensiones, entre lo que se promueve a través de, obviamente, una imagen del país, todo bonito, donde hay paz, amor, y nada de conflictos raciales, clasistas, etcétera, y luego ver la realidad de cómo justamente hay tensiones entre lo promovido y lo vivido en el país. Así que ahí va mi próxima investigación, que bueno, durará unos varios años, pero sí, la idea es un poco dar más, vamos a decir, una definición más semiótica de lo que es una marca, porque pienso que es algo que falta. Y leyendo los especialistas de las marcas, veo que, y tampoco los echo la culpa, pero tenemos suerte de ser semiotistas y de poder entender un poco más allá de lo que es la realidad, porque leyendo justamente profesores de marketing como Kotler o Kapferer o Acker, pues
ellos sienten que es tema de categorías, las marcas, sienten que es tema de sentido, las marcas, sienten que es tema de valores, pero sentido, valores, categorías, pues estamos en la pura semiótica.